Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El personal de salud que se contagió de COVID-19 y que falleció no es porque se contagió en los hospitales, sino en el ámbito social. Ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero con desconocimiento total de cuáles eran las normas para protegerse. Así lo aseguró el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en un programa televisivo la noche del domingo 25 de octubre. Su declaración ha causado malestar y rechazo, sostiene Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien le recuerda al ministro que los médicos han dejado la vida en el combate a esta enfermedad. Según las cifras de este gremio, 198 galenos han fallecido en esta pandemia y hasta hace un mes y medio, casi 6,000 trabajadores de la salud se han contagiado con el virus. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, y después de esa introducción, sin más palabras, saludamos y damos la bienvenida a Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir de estas declaraciones ciertamente desafortunadas del ministro de Salud, el hecho de que responsabilice a los médicos por haber llevado el virus a los hospitales, por no estar supuestamente preparados, por no tener la información del caso, la información adecuada en una primera parte de esta pandemia, cuando el sector público, al ser el patrono, digo yo, debería haber sido quien les informe, quien les dé las instrucciones o los contenidos del caso para que ustedes estén más preparados según la versión del ministro de Salud. ¿Cuál es su apreciación, doctor? Buenos días, ¿cómo está nuevamente? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un saludo a toda su audiencia. Y miren, nosotros recibimos ayer con extrañeza y mucha indignación las declaraciones del señor ministro, en las que nuevamente afecta el honor, la dignidad y en este momento sobre todo la memoria de nuestros médicos caídos. Creemos que nunca se lo ha descontextualizado, las declaraciones están ahí, tenemos todo en la grabación del programa, y el ministro se refirió de esa manera. Es muy grave acusar a los profesionales de la salud, a los médicos, que nos hemos contaminado por estar en el ámbito social, porque el hecho es una situación, lo podríamos aceptar, hablar de una contaminación comunitaria, porque el virus es comunitario, pero al hablar de un contexto social ya implica ya una frase que estigmatiza a nuestra población. O sea, está diciendo que los médicos estamos en farras, estamos en fiestas, estamos en reuniones, y que nosotros primero estamos violando las medidas de bioseguridad. Y lo más grave es esa acusación de que nosotros fuimos, aunque él lo dice sin intención, pero nosotros fuimos los que llevamos el virus hacia los hospitales por desconocimiento de normas. Nosotros estamos solicitando al ministro que se nos demuestre con una evidencia científica que eso fue la realidad. A pesar de que el país en el mes de enero ya tuvimos el primer campanazo con el paciente de nacionalidad china, que resultó ser negativo, pues ya teníamos un aviso, y la autoridad sanitaria es la que tenía que tiene la responsabilidad de realizar normas, protocolos y resoluciones en las que se norme las medidas de bioseguridad, las medidas de seguridad que deben acatar y cumplir todos los profesionales de la salud. Si el ministro dice que no se cumplió por desconocimiento, pues el desconocimiento tiene que también investigarse de dónde fue. Si acaso en ese momento no había normas, acaso las normas que había no se las estaba cumpliendo, acaso esas normas solo estaban escritas en el papel y no se hacía inducción a todos los profesionales y trabajadores que laboran en los sistemas los sistemas de salud de la unidad del sistema de salud pública. Entonces nosotros queremos esa evidencia. Nosotros hemos sido muy respetuosos y seremos respetuosos del señor ministro, porque es un colega, es un médico y porque es una autoridad, pero también necesitamos que ese respeto sea mutuo y que exista una buena comunicación entre el ministerio, y que esas declaraciones no sean así de una manera tan extrañas y tan fuera del contexto,
para que lo que se esté formando es una estigmatización al trabajo del médico. Dejamos de ser los héroes sin capa a pasar a ser los transmisores y los culpables de la infección en los hospitales. Buenos días. Ustedes como gremio, a través de las distintas instituciones que los reclutan, ¿no? Los colegios, etcétera, las asociaciones médicas, van a pedirle al ministro de forma más formal, valga la redundancia, alguna aclaración con respecto de sus declaraciones. Nosotros como Colegio Médico de Pichincha lo hemos realizado en el comunicado que publicamos el día de ayer. Estamos exigiendo que se hagan estas aclaraciones. Nosotros somos parte de una federación que es la Federación Médica Ecuatoriana y seremos obedientes a las resoluciones que tenga la máxima instancia del gremio médico para responder a las declaraciones del señor ministro. Si es que la federación decide hacer acciones digamos, legales, nosotros lo apoyaremos. Lo que sí somos muy tajantes es que ninguna de nuestras acciones que las tomemos van a ser en contra de nuestros pacientes. Nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de la población, de nuestros pacientes, sobre todo en este momento que nosotros necesitamos, y estamos hablando de unidad, que tenemos que estar todos unidos en un solo frente, el Estado, la autoridad sanitaria, los medios de producción, los profesionales de la salud, los medios de comunicación, la comunidad, todos tenemos que estar unidos en un solo frente para luchar contra esta pandemia. Pero lastimosamente estas declaraciones lo que están haciendo es dividir y alejar a la autoridad sanitaria de los profesionales y trabajadores de la salud. Doctor Álvarez, en este video polémico, por cierto, el ministro de Salud, Juan Carlos, por su propia boca dice que no encuentra un hospital en el que no haya habido algún caso irregular. Me refiero al tema del manejo de la crisis sanitaria, este asunto de los insumos, de las fundas para cadáveres, etcétera, etcétera, casos de corrupción en general. Y él dice que no hay hospital en el que no haya encontrado un caso irregular, que todos los hospitales tienen problemas. Y muchos de esos casos irregulares han sido denunciados por los propios médicos que después finalmente fueron despedidos. ¿Cómo tomar estas declaraciones que vienen de la autoridad de salud, que supuestamente es la que debería evitar que estas cosas sucedan? Porque ¿quién pone a los directores, a los gerentes, etcétera, etcétera, aparentemente involucrados en estos hechos irregulares? Son las propias autoridades de salud, es esta administración. ¿Qué mensaje deja esa declaración, doctor Álvarez? Bueno, nosotros como gremio hemos sido independientes en esa situación. Nosotros pensamos que el gremio no debe tener ni exigir cuotas políticas en la administración de los hospitales y eso lo hemos hecho. Pichincha no tiene ningún miembro del directorio del colegio médico en una función pública, en una función de responsabilidad, en una función administrativa. Y claro, a nosotros nos causa extrañeza pues que diga el propio ministro que tenemos esa situación. Nosotros la sabemos, pero ¿quiénes son los que nombran los gerentes? ¿Quiénes son los que nombran los directores administrativos? ¿Quiénes son los que hacen y supervisan las compras en el sistema de salud? Pues es la autoridad sanitaria. Entonces, ¿de dónde tiene que venir estas medidas de acción? Es desde la cabeza. Pues si es que existen mafias, como se lo ha demostrado y se lo ha comprobado, pues lo que se tiene que hacer es tratar y arrancar de raíz. Lastimosamente, los hospitales, el Ministerio de Salud Pública es una cuota política y lo han demostrado. Hay denuncias de que asambleístas presionaban y tenían cuotas políticas en los hospitales. En este momento lo que nosotros exigimos es que las gerencias, las direcciones estratégicas de las unidades de atención tienen que ser manejadas por médicos probos, por médicos de la misma institución y médicos que sean calificados y que no tengan ningún tipo de antecedentes de investigación o de denuncias en contra de sus manejos. Entonces, eso es lo que hacemos. No se nos puede ahora, sería ya lo último, que se nos endose a los médicos los problemas de corrupción que están dados por situaciones políticas y por cuotas políticas en los sistemas de salud. Eso ya solo eso faltaría, que diga que los médicos en este momento somos los corruptos y que la autoridad sanitaria lo que está tratando de hacer es evitar la corrupción despidiendo a los profesionales de la salud. Eso sería ya el acabose en este sentido. Doctor Álvarez, el Salud, Juan Carlos Ceballos, ¿está agremiado al Colegio de Médicos de Pichincha o no? No, no está agremiado. Usted sabe que desde el 2007, por una disposición de la Corte Constitucional, en ese Tribunal Constitucional en ese entonces,
La agremiación es voluntaria, el señor ministro no está agremiado, por eso le hemos dicho que ninguno, o sea, nuestro gremio es un gremio muy abierto, no es un gremio político, es un gremio que tiene muchas corrientes políticas, es un gremio heterogéneo. Puede haber gente que esté afiliada y que esté en funciones administrativas en el Ministerio de Salud Pública o en las zonas, tiene el derecho, pero lo que hemos ratificado y hemos sido muy consecuentes en nuestra posición es que los directivos, el directorio, los miembros del Tribunal de Honor, presidente y vicepresidente del Colegio Médico de Pichincha, no pueden estar en funciones administrativas. Y también la ley de Federación Médica lo prohíbe, automáticamente deja de ser miembro directivo de la federación o de los colegios quien asuma estos tipos de cargos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el gremio tiene que ser independiente. Nosotros no tenemos que pedir ni también pagar favores en cuotas políticas. Y nos mantendremos en esa situación, nos mantendremos independientes. Somos un gremio que no tiene una corriente política, no tenemos fines electoreros, eso también queremos decirle al señor ministro. Nuestra posición no es electorera, no tenemos fines políticos. Nuestra posición es de defender el honor, la dignidad de nuestros compañeros. Y eso vamos a hacer siempre muy tajantes en ese sentido, porque esta es nuestra función. Así que si estamos haciendo el reclamo, no es porque tengamos fines electoreros. Ninguno de mis compañeros de la directiva está bajo ningún cargo o ninguna candidatura. No tenemos un respaldo de ningún partido político. Lo que hacemos es una función gremial y defenderemos a nuestro gremio hasta las últimas consecuencias. El ministro de Salud también ha dicho que la crisis sanitaria derivada del COVID-19 está controlada. Sin embargo, al menos en la capital de la República y en la provincia de Pichincha en especial, vemos un promedio de más de 1,000 casos al día durante esta última semana. También habla el ministro del tema del cambio en el sistema de recolección de datos o algo parecido. ¿Usted cree que ya, por toda la información que se conoce, está controlada la crisis sanitaria en el país? Nosotros hemos sido igual muy críticos en esas declaraciones. Hemos visto por evidencia científica que en ningún país del mundo el virus está controlado. El virus tiene su comportamiento, a veces en ondas, a veces en oleadas. Entonces, en ninguna parte del mundo está controlada. Se pensaba en España, en Europa, que está controlado. Miren las noticias, acabo de leer que en Francia ya se dictaron medidas de restricción, de aislamiento. Entonces, la situación nunca va a estar controlada. Vamos a tener picos y vamos a tener mesetas. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener un discurso no tan favorable, no tan sencillo en el decir que las cosas están bajo control, porque esto genera una reacción en la comunidad, en aquella grupo de la comunidad que es reacia, en que aumenta el relajamiento social, el relajamiento a las medidas de bioseguridad y obviamente esto hace que se aumenten los casos de coronavirus, de COVID, los casos positivos. Entonces, en ninguna parte del mundo el virus está controlado. Lo que tenemos es que seguir trabajando en la contención del virus, sin vacuna, sin tratamiento. Lo único que nos queda es la contención. Y ahí regresamos a nuestra propuesta, a nuestros pedidos, que todos tenemos que trabajar en ese sentido. No tenemos que culpar solamente a la población por la, entre comillas, irresponsabilidad, sino todos aportar para que la comunidad se sienta respaldada y asuma, tenga un empoderamiento en el proceso de contención de la transmisibilidad del virus. Esa al momento es la única alternativa y la única solución que tenemos. Sin vacuna, sin tratamiento, pues tenemos que luchar para que la transmisibilidad sea controlada, se la disminuya y poder tener el sistema sanitario un respiro. Es un error seguir hablando de la situación hospitalaria, tener más énfasis en el número de camas de cuidados intensivos, en el número de camas de cuidados a pacientes graves en los hospitales, dejando a un lado a lo más importante, que es dar más énfasis al primer nivel de atención de salud a nivel del país, que es la prevención y la promoción. En este momento tenemos que trabajar en ese sentido, en prevenir y promocionar la salud en el sistema en el que la inversión, si bien es cierto, no crea réditos mediáticos ni electorales,
pero sí es una inversión que crea un ahorro en la economía y crea también un respiro al segundo y tercer nivel, que son los niveles hospitalarios. Álvarez, estamos a puertas de ir a un feriado largo. De hecho, hay quienes consideran que lo que estamos padeciendo hoy, esto que usted acaba de relatar a propósito de la pregunta de Licenia, es consecuencia del feriado anterior. Y ahora que vamos a un feriado largo de 4 días, ¿cuál debería ser la recomendación y digamos, y a través de esa recomendación de ustedes, los especialistas en temas médicos, las autoridades locales tengan que adoptar para controlar la expansión del virus? Bueno, las recomendaciones han sido ya dadas por varios colegios, Colegio Médico del Guayas, así el Colegio Médico de Pichincha, hemos solicitado que se restrinja la movilización, existan medidas de bioseguridad, se restrinja la apertura de aquellas zonas turísticas como playas, centros vacacionales, riberas de los ríos, etcétera, etcétera, porque ahí hay aglomeración de gente. Además, la situación de los cementerios, que en la mayor parte de ciudades ya lo hicieron. Pero también tenemos que ir un poco más allá, porque la situación, este feriado es un feriado completo, es un feriado especial, porque no es un feriado en que la gente solamente sale a relajarse en la playa, en el campo, en otras ciudades, en otras provincias, sino es un feriado que tiene una tradición y una tradición familiar, que es la reunión de todos los miembros de la familia en un grupo grande para hacer la colada morada y hacer el pan, las famosas guaguas de pan. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando a la comunidad es un acto de solidaridad, un aislamiento voluntario, es decir, si no salimos a los cementerios, si no salimos a los centros comerciales, si no salimos a la playa, pero nos quedamos en nuestras casas y organizamos una reunión con toda la familia, desde los abuelitos, tíos, primos, etcétera, etcétera, que en algunos casos llegan a ser de 50, 60 personas, en un lugar cerrado, sin ningún tipo de ventilación. Lo que estamos haciendo es creando un microecosistema, una microaglomeración, que son en estos casos los que contaminan más. Entonces, ese es el momento de que la población en este feriado mantenga una posición de un aislamiento voluntario, se sacrifique en ese sentido, damos solamente reuniones con el núcleo propio, familia, padre, madre, hijos. ¿Para qué? Para defender a nuestros miembros que son más vulnerables, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, y evitar que se propague el virus en el núcleo familiar. Una vez propagado el virus en el núcleo familiar, puede propagarse también a la comunidad. Todo lo que tenemos que hacer es cortar en las zonas de raíz. Y si lastimosamente tenemos que salir, pues tenemos que cumplir las normas de bioseguridad. Si salimos a la playa, utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos, tengamos el distanciamiento social, porque no quiere decir que porque vamos a la playa vamos a tener allá, estar en aglomeraciones, vamos a estar bailando, vamos a estar en grupos, bebiendo, etcétera, etcétera. Si queremos irnos a relajar, pues relajémonos con un distanciamiento, con una disciplina, con una responsabilidad. Eso es lo que tenemos que trabajar. Empezar en este momento a decir, sí, tenemos muchas camas y tenemos cuidados intensivos libres, pues simplemente es tapar el sol con un dedo. Lo que tenemos es que decir, y el mensaje a la comunidad es ese, estamos en un respiro, pero en este respiro del sistema sanitario es cuando la comunidad tiene que ser más disciplinada, más responsable, tiene que tener mayor énfasis y mayor empoderamiento en la utilización de las medidas de bioseguridad para que este relajamiento siga en un decrecimiento y podamos tener lo que nosotros queremos, una transmisibilidad controlada, lenta y pausada, y que no lleguemos a tener las experiencias del mes de julio y agosto que fueron muy, muy graves, muy críticas, muy tristes para los profesionales de la salud. Doctor Álvarez, el ministro de Salud dice que no se puede descartar, pero que las probabilidades son muy bajas en el Ecuador, porque a diferencia, dice él, de Estados Unidos y países europeos, Ecuador ha puesto todo en la atención primaria de salud. Mi pregunta ¿es así? ¿Se puede descartar que no nos pase lo que está pasando en Europa? Ya vimos cómo está la situación en Europa. Además, el secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán, ha señalado también que el gobierno no puede contener una nueva ola de contagios, que esa es una responsabilidad de la comunidad, de la sociedad. Bueno,
En las declaraciones del señor ministro, ahí hay que añadir algo. Él no dice que no se va a presentar, que hay un riesgo muy bajo. Nosotros creemos que siempre va a haber un riesgo. Y ese riesgo tiene que ser asumido, a pesar de que aparentemente para la autoridad sea muy bajo, para nosotros cualquier tipo de riesgo tiene que ser mantenido con la responsabilidad del caso. Nosotros no podemos, no somos una isla a nivel mundial. Nosotros podemos tener las mismas implicaciones que tienen en otros países. Y las aseveraciones de la señor secretario, doctor Roldán, me parecen adecuadas. Sí, la comunidad es parte importante, pero tenemos que hacer algo que se llama el efecto del queso suizo. ¿Cuál es el efecto del queso suizo? Nosotros dividimos en dos sectores, en dos grupos, digamos, de responsabilidad. El grupo de responsabilidad de la comunidad y el grupo de responsabilidad de todos los actores del Estado y de la sociedad, es decir, los profesionales de la salud, los medios de producción, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Si nosotros solamente le ponemos la responsabilidad a la comunidad, el queso suizo tiene un montón de huequitos y por ahí van pasando, no la cantidad de inicio, pero van pasando los virus. Pero si añadimos el otro segmento de queso suizo, que es el del resto de actores del sistema de salud y del resto de actores del Estado, del país, esos huequitos van a irse tapando con los rodajes y al final la transmisibilidad va a ser mínima y eso es lo que queremos. Entonces, tenemos que tener responsabilidad todos. No solamente es de endosar la responsabilidad a la población. La población tiene que sentir el apoyo y el trabajo también del Estado con medidas de sociales compensatorias para este problema que tenemos. Porque ¿qué sacamos diciéndole a la población que tiene que mantenerse aislada o que tiene que evitar las aglomeraciones si no tiene trabajo y tiene que ir a buscar el trabajo en las calles? ¿Qué sacamos diciendo a la población que tiene que utilizar mascarillas si no tiene ni para alimentarse, peor para una mascarilla? ¿Qué sacamos diciendo a la población que se lave las manos si en su sector no tienen los elementos básicos sanitarios, no hay canalizado y no hay agua potable? Entonces, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Y por eso es lo que nosotros hemos manifestado e insistimos, que es el momento en que todos nos unamos en un solo frente, hagamos un proceso solidario, porque la Organización Mundial de la Salud ya al inicio de la pandemia lo que dijo es que una de las estrategias más fuertes para vencer al virus es la solidaridad mundial y tenemos que tener un proceso de solidaridad a nivel nacional. Eso es lo que tenemos que hacer y no empezar a tener confrontaciones con declaraciones fuera de contexto, con declaraciones que no se le tiene que dar y no crear frentes de discordia y nosotros no vamos a responder eso con confrontación porque no es el momento de la confrontación. Nosotros vamos a responder con nuestro trabajo y con nuestra responsabilidad con la población. Una cosa adicional que di del ministro Ceballos, doctor Álvarez, es que el contagio que supuestamente llevan los médicos por desconocimiento a los hospitales está provocado además por el desconocimiento en la utilización de los equipos de bioseguridad y por la falta de esos equipos de bioseguridad. No había acceso a esos equipos en un principio. Digo, ustedes están permanentemente expuestos no solo al COVID, sino a otro tipo de enfermedades por el contacto que tienen con sus pacientes. ¿Ese es un argumento lo suficientemente contundente como para sostener la tesis del ministro que ustedes, los profesionales de la medicina en el Ecuador, no sabían cómo utilizar equipos de bioseguridad? A ver, ¿quién tiene la responsabilidad para que los profesionales de la salud y la población tengan el conocimiento y ahí se apliquen las normas de bioseguridad? ¿Quién dicta las normas por orden constitucional y por jerarquía? Pues es la autoridad sanitaria. Como le dije, no es que en el mes de febrero y en el mes de marzo el virus nació aquí en el Ecuador y nos cogió como una isla sin tener experiencia en ningún lado, no. Tuvimos ya la experiencia del paciente chino, ya fue la primera campanada. Desde ese momento se debían hacer normas y protocolos de bioseguridad y si se los hizo, se los tenía que aplicar, se los tenía que hacer un proceso de inducción. Entonces, incluso nosotros vemos que en esas declaraciones que las rechazamos también hay un contexto de una irresponsabilidad, se le puede también dar un contexto de una irresponsabilidad o una falla del sistema. Entonces, ¿por qué los médicos tenían desconocimiento en ese sentido? ¿Será porque no había normas? ¿Será porque esas normas no hubo la inducción completa? ¿Será porque no hubo el entrenamiento para los profesionales?
¿Será que no hubo un seguimiento y una realimentación de esas normas? Entonces, eso es lo que queremos saber. No es tan fácil decir, el problema es porque los médicos desconocían esa situación. Pues si había un desconocimiento en el país de los médicos, entre comillas, que somos los que estamos trabajando con frente a la pandemia, pues ¿qué pasaría con la población? Entonces, esas declaraciones así muy a la ligera también pueden tener un contexto hacia atrás y afectar también a la imagen de la autoridad sanitaria. Nuevamente, insistimos, hubo el problema de los techinos, la exministra Andramuño dijo que ya existían todos los presupuestos para afrontar la crisis, que ya llegaban 300,000 muestras de PCR o de muestras rápidas para atender. Al día siguiente de su renuncia, el ministro dijo que todo eso era mentira. Entonces, ¿quién tiene la culpa? O sea, la culpa no solamente es endosar o dar a los profesionales de la salud que no tienen en este momento el derecho a la defensa, porque lastimosamente se refiere a los compañeros fallecidos. ¿Cómo se van a defender los compañeros fallecidos? Pues si nos dice a nosotros, a los que estamos en este momento, que no estamos aplicando las normas de bioseguridad, nosotros podemos refutar y decirles sí, porque faltan guantes en los hospitales, porque nos dan 2 mascarillas N95 para una semana, porque no existen mascarillas quirúrgicas, porque en algún momento falta el alcohol, porque no existen todos los medios necesarios, porque los equipos de protección no tienen la calidad adecuada, prueba para hacer nuestra responsabilidad, para hacer nuestra protección, porque los profesionales de la salud en nuestro bolsillo compramos mascarillas para defendernos, para protegernos y para proteger a nuestros pacientes y a nuestros familiares. Entonces, decir que por el desconocimiento nosotros hemos hecho y somos los que transmitimos el virus a los hospitales y que contaminamos los hospitales, pues esa es una situación muy grave y la consideramos un exabrupto del señor ministro. Nosotros denunciamos en el país y denunciamos en este medio, en el mes de abril, el problema que tuvo el Hospital Baca Ortiz, que fue un problema de tipo administrativo y que ocasionó la salida y la renuncia y la separación del gerente en ese momento. Siempre hemos estado en esa situación, siempre hemos estado reclamando y denunciando estas situaciones de que los médicos necesitamos equipos de protección, que los médicos necesitamos un ambiente de trabajo seguro, y tenemos médicos contaminados, tenemos médicos fallecidos, tenemos médicos que han quedado con secuelas graves y tenemos todavía compañeros que siguen teniendo positivos, que siguen estando hospitalizados, que están en cuidados intensivos más de 30 días. Entonces, ese es el precio que pagamos y que ahora vengan y nos digan que nosotros somos incluso los causantes de las infecciones, que somos los que hemos contaminado los hospitales. Creo que nos parece eso una situación muy irresponsable y que desdibuja todos aquellos actos que no se habían tenido. Eso fue lo último que se podía hacer. Doctor Álvarez, para finalizar, hay una polémica en torno a 2 artículos del reglamento a la ley de apoyo humanitario, el 10 y el 40, que ha causado más de un dolor de cabeza al personal sanitario. Se estableció una mesa técnica que empezó o va a recoger sugerencias de reformas de estos artículos. ¿Ustedes, como representantes de los médicos, están trabajando en estas mesas técnicas? ¿Tiene algún conocimiento de cómo están estas negociaciones? Me parece que la federación tiene un delegado, o la Federación Médica Ecuatoriana. Nosotros somos parte de la federación, pero también tenemos nuestra posición en la que desde el inicio habíamos manifestado que el artículo 25 tenía mucha situación de una contextualización política, electoral e incluso populista, porque era un artículo muy abierto. Era un artículo que da paso a muchas interpretaciones. Y obviamente una de esas interpretaciones está dada por el artículo 10 del reglamento, que más que interpretación lo que está quitándoles el espíritu que aparentemente tiene el artículo 25. Nosotros hemos sido frontales en esa situación y estamos esperando a ver qué es lo que pasa en las mesas de negociación, y caso contrario, pues nosotros actuaremos igual dentro del marco legal solicitando la inconstitucionalidad del artículo 10 y el artículo 40. Además, esa ley, ese reglamento, no solamente está afectando a la estabilidad de los médicos en este momento, al derecho que tienen según el artículo 25 de la ley humanitaria, sino que existe en una de las transitorias, un reglamento a las transitorias, me parece que es a la 4, no tengo tanto, algo que es muy peligroso
y que atenta no solamente al derecho de los médicos a formarse, sino también atenta al derecho que tiene la población a tener accesos de atención de calidad. Porque elimina el método de posgrados, la opción de posgrados autofinanciados, tajante, ya no existe, está prohibido. Pero no existe una alternativa y lo que dice es que solo serán autorizadas aquellas universidades que presenten programas de posgrados que sean avalizados con becas. Es decir, no existe eliminamos una alternativa para nuestros jóvenes y las dejamos en cero, no le damos otro contexto, otra opción, sino a que esperar que el Estado o la institución privada tenga la bondad de dar becas. Y si no lo hay, pues los jóvenes, ¿qué les pasa? Se quedan sin formación, no pueden hacer los posgrados se elitizarán los posgrados, solo aquellos que tienen capacidad económica para salir fuera del país lo podrán hacer. Y a la población, pues si estamos desde el 2012 con un déficit de especialistas, desde el 2020 el déficit, en lugar de mejorar, va a acrecentarse. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la oferta de posgrados y no vamos a ofertar a la población especialistas en muchas de aquellas patologías que la población necesita. Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. No, nada más. Agradecerle al doctor Víctor Álvarez, como siempre, la gentileza de atender nuestras invitaciones. Muy amable, doctor. Gracias, estamos para hacerlo. En Punto Noticias, la noticia vive.